Pues Eduardo, si quieres puedes empezar. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Porque lo que siempre comentamos, una conferencia, el importante no es el conferenciante. Si no hay público, no hay conferencia. Puede venir conferenciante, pero si no hay público, y entonces, bueno, el título de la conferencia es Historia del pasado, recuerdos de ayer, Carvajalinos 1530-2023. Consta de dos partes, una parte histórica que corresponde a la historia del pasado y una parte de recuerdos con temas de fotografías y noticias de prensa de final del siglo XX, casi todo, y las fechas corresponden a la fecha o al dato más antiguo que disponemos en esta conferencia, en 1530, los habrá anteriores, y el último que es el de 2023, que corresponden a la gráfica o la evolución de la población de carvajalinos entre esas localidades. En esta conferencia siempre nos suele acompañar mi nieto. No ha podido ir, pues ha ido de vacaciones, pero buena parte de las fotos que vais a poder visualizar las ha trabajado él y las ha preparado para la conferencia. Yo tengo un ayudante que no sé cómo te llamas, pero Alba. Bueno, todo lo que es la parte del norte de la provincia, la zona de Sanabria, Benavente y los Valles y la parte de Campos, el catastro de Ensenada que se realiza en 1752, pues gran parte de esta documentación, que es la documentación más importante que tenemos en España de los siglos XVIII, incluso del XIX, el XIX es un desastre, el XVII igual, y el catastro del Marqués de la Ensenada, pues para que os hagáis una idea, es como el catastro que tiene Hacienda. Las fotografías corresponden al catastro de Urbana y Hacienda tiene un catastro de Rústica. Lo que es Hacienda, entonces se elabora este documento para conocer cuáles son los bienes que tienen todos los propietarios o todas las personas que viven en todas las localidades de la provincia de Zamora. Bueno, en el caso de Zamora, de todo Castilla y León. La parte norte que os decía, las comarcas del norte, se ha perdido gran parte de esta documentación. Esta documentación tiene una parte que se denomina respuestas generales, que se ha perdido, pero que hemos podido recuperar porque existe una copia en el archivo de Simancas. Y luego las declaraciones y seglares de eclesiásticos y de seglares. Solamente se conservan en el archivo de Zamora los asientos de eclesiásticos, que son estos, y los asientos de seglares. Este documento me parece que tiene en torno a 1000 páginas, este es menor, tiene unas 200 páginas, solamente había cura y las cofradías. En el asiento de eclesiástico, que era el que veíamos anteriormente, el que os decía que era más corto, nos da la información del cura de Carvajalinos. Se llamaba Domingo Romero, cura de la iglesia parroquial de este lugar de Carvajalinos, bienes patrimoniales, y da una relación de todos los bienes. En esta primera página, aquí, nos aparece que el referido Domingo Romero tiene una colmena de 12 pies de colmena en el pago del puerto, dista de la población medio cuarto de legua, cuyo esquilmo se incluye en la parte del ganado. Luego da todo el resto de heredades, tierras y ganados que tiene. En el caso de los seglares, que es donde hemos extraído la información de los vecinos, dice que según la declaración hecha por los peritos, parece que a cada labrador de los del pueblo puede producir al día su trabajo personal en su propia hacienda real y medio. Es decir, este sería la valoración que hacía Hacienda de lo que ganaba cada labrador de la localidad. Luego veremos que el único oficio que había en 1752, amén del cura, eran los labradores.
Las respuestas generales, que os decía que es el documento, que se conserva una copia en el archivo de Simancas, dan respuestas a 40 preguntas que le hacen, que viene a ser un resumen de los documentos de los asientos y declaraciones de seglares y eclesiásticos. En la pregunta 11 dice que cuáles son los cultivos agrícolas predominantes en Carvajalinos. Contestan que el centeno, lino y la hierba que producen los prados de Guadaña. Y en cuanto a la cabaña ganadera, me parece que se estipula en la pregunta 19, dice que la cabaña ganadera de Carvajalinos está compuesta por ovejas, vacas, cabras, yeguas, cerdas y colmenas. En otros lugares nos especifica el número de cada tipo de ganado. En este caso solamente nos especifica que esa es la tipología de ganado que existía en Carvajalinos. Los oficios de los carvajalinos que aparecen en esa documentación, aunque la documentación fundamental es la de las declaraciones y no disponemos, lo que os decía anteriormente, aparecen labradores que a su vez se declaran nobles, realmente no serían nobles sino hidalgos y estaban exentos de algunos pagos, un total de 16, labradores solos sin tener la condición de hidalgo, que serían 6 personas, labradoras que tienen la condición de hidalgas o de nobles, 3 personas, uno noble, sería un hidalgo, y una labradora. En el caso, esto siempre habla de los cabezas de familia. Cuando los cónyuges de los cabezas de familia no se especifica nunca el oficio. Entonces, cuando hablamos, aparecen labradoras, en este caso, es que son viudas y tienen la categoría de cabeza de familia, por eso aparece el tema de las mujeres. Los apellidos de estos cabezas de familia, que existían en 1752, el apellido más común en esta localidad era Álvarez, con 5 personas, Lorenzo con 3, Cobreros con 3, Lugo Pérez, Mayo, Monterrubio, Hernández, Losade, Rodríguez, con 2 cada uno, y con una persona que tenía el apellido Zamora, González, Montero, López, Montes y García. Me imagino que algunos de estos apellidos hayan llegado hasta el día de hoy. Normalmente cuando nos movemos, esto me parece que es la conferencia 13 que impartimos este año, cuando nos movemos por las comarcas del oeste zamorano, es decir, por la zona de Sanabria, la zona de Aliste y Sayago, que son las 3 comarcas del oeste zamorano, en estas comarcas, en todos los pueblos se conservan los apellidos que aparecen en la gráfica de cada pueblo. Si nos movemos a la parte este y a la zona centro, es decir, las comarcas de Tierra del Pan, Tierra del Vino, la zona de la Guareña, la zona del Toro y la zona de Campos, ahí encontramos que se han perdido muchos más apellidos. ¿Cuál es el motivo? Bueno, en esas zonas que he enumerado últimamente hay más tierra cultivable. Aquí, como veis, no aparecía ningún jornalero, luego en otros documentos sí aparece. Entonces, no se necesitaba mano de obra ajena. Es decir, los labradores con los integrantes de su familia se bastaban para cultivar sus tierras. En cambio, en las zonas donde existía más labranza, con Tierra del Pan, Tierra del Vino, Guareña y demás, vienen jornaleros de otros lugares, se establecen en estos lugares y eso da lugar a que los apellidos que originariamente había en esta fecha, en 1752, hayan desaparecido. Siempre hay pequeñas anécdotas. El año pasado empezamos la primera conferencia que me acompañó Bruno, mi nieto, fuimos a Ricoballo. Entonces pusimos esta gráfica y empezamos a preguntar: ¿quién se apellida Álvarez? Primer apellido, nada, cosa rarísima. Bueno, el primer apellido, la localidad era más grande y había... Bueno, pues
me parece que los 6 o 7 primeros apellidos, los más numerosos, en el siglo XVIII, nadie se apellidaba. Entonces, en un momento dado, bueno, yo caí en la cuenta que, claro, Ricoballo, con motivo de la construcción de las presas de Ricoballo, vinieron cientos y cientos de personas a la construcción de eso, es decir, mano de obra, porque en Zamora no había suficiente. ¿Qué sucede? Que en esa localidad una gran mayoría de la gente que viene a trabajar para la construcción de la presa se queda en el pueblo, y eso da lugar a que los apellidos originarios de hace 2 siglos del pueblo prácticamente desaparezcan, porque entre otras todos los que vienen son hombres, entonces el primer apellido es el del padre, de los hombres, ¿no? Es decir, estos apellidos siempre solo nos facilitan el nombre del padre. Esto era una de las fechas, la evolución de la población de carvajalinos entre 1530, había 79 habitantes, en 1591 desciende hasta 31 habitantes. El motivo de este descenso es que corresponde prácticamente, bueno, entre 1530 y 1591, el aumento de la mortalidad es enorme, hay crisis económicas, las que se denominan crisis mixtas, es decir, crisis económicas mezcladas con el tema de pandemias, y entonces por ese es el motivo de que se produzca este descenso, que prácticamente, bueno, si prácticamente hay un descenso, desaparece la mitad de la población. Entre 1591 y 1752 empieza la recuperación y suben hasta 120 habitantes en 1752. El siguiente dato que disponemos es de 1591, 120, no, 31 habitantes, 195, ¿no? 95, 1787, 49 habitantes, entre 1787 y 1842 hay una epidemia muy fuerte, en torno a 1808, luego la pandemia, la peste del cólera en 1833, y se frena el aumento. Entre 1842 y el año 2000 no tenemos datos, porque el Instituto Nacional de Estadística tiene a bien menospreciar a los pueblos y primar a los municipios. El pueblo es una entidad tangible, mientras que el municipio es una entidad administrativa, y entonces todos los datos nos los empieza a dar de los municipios. Concretamente, en 1857, Carvajalinos pasa a pertenecer a Rosinos de la Requejada, y entonces no tenemos datos. Tras protestar los historiadores y los demógrafos, a partir del año 2000 nos empieza a dar los datos de los pueblos. Yo pongo el ejemplo, hace un par de meses o así, la Junta de Castilla y León saca unas ayudas para los bares de los pueblos, y dice que tienen que, siempre y cuando no sobrepasen, me parece que los 200 habitantes. ¿Qué sucede? Pues que te encuentras que cogen el dato del municipio. Y claro, un municipio, no sé cuántos pueblos tiene Rosinos de la Requejada. O 9, creo. 9. Bueno, pues hay municipios que tienen hasta 20. Es decir, a base de sumar, pues te encuentras que si en Rosinos sumamos todos los habitantes de los 9 pueblos, pues a lo mejor superan los 200 habitantes, y la ayuda de la Junta de Castilla y León pues se la queda el señor político de turno en el bolsillo. Lo que hay que reivindicar es el tema de los pueblos, lo que os digo, los pueblos tienen algo tangible, es decir, existen, mientras que el municipio hoy puede existir o mañana desaparece y se cambia para otra localidad. Bueno, a partir del año 2000 el descenso es pronunciado, en el 2000 tenemos 50 habitantes, y los últimos datos del censo que
del 2023, el censo que da la estadística, son de 24 habitantes empadronados el año pasado en esta localidad. Gracias. Este es el mapa más antiguo que dispongo, en el que aparece Carvajalinos. Aquí aparece como Carvajalinos de la Requejada. Este mapa se elabora a partir de las informaciones que recaba el geógrafo Tomás López, y las informaciones que recaba son, pues indudablemente, los únicos que sabían leer y escribir en los pueblos eran los curas. Entonces se pone en contacto con los curas de todas las parroquias, de los distintos pueblos de Zamora y del resto de provincias de España, y recaba la información, y a partir de esa información realiza el mapa. Carvajalinos, cuando se elabora el mapa en 1779, no pertenece a la provincia de Zamora. La provincia actual de Zamora, hasta 1833, estaba dividida, su territorio actual, en tres provincias diferentes. Perdona, es que Nada, no no te preocupes. Nada, ya va. Bueno, no hay problema. Estamos en la escuela, no te enteras de nada. Estamos en la escuela, si te subes. Bueno, lo que os decía, la actual provincia de Zamora, hasta 1833, se dividía en tres provincias diferentes. La parte norte, las comarcas del norte, Sanabria, Benavente y Los Valles, gran parte de la Carballeda y parte de Campos pertenecían a la provincia de Valladolid. Esta era todas esas comarcas que he enumerado que pertenecían a la provincia de Valladolid. La parte este de la provincia, es decir, las comarcas de Guareña, Toro y una parte de Campos, pertenecían a la propia provincia de Toro. Toro tuvo su provincia, era una provincia muy rara, pues estaba conformada, además de estas tres comarcas que os he enumerado de Zamora, por una parte de Palencia, que era la zona de Carrión de los Condes, pertenecía a la provincia, o también se denominaba entonces Intendencia de Toro, y luego tenía otra parte que era la zona de Reynosa, la comarca de Reynosa en Santander, pertenecía a la provincia de Toro, mientras que la provincia de Zamora pues estaba constituida por Aliste, Sayago, Tierra del Pan, Tierra del Vino, Tábara, parte de Tábara, la zona de Alba y la parte sur de la Carballeda. En 1773 hay un documento que se conserva, aquí nos dice, en la provincia de Valladolid, es decir, que Carvajalinos pertenece a la provincia de Valladolid. Se hace un estado general de las cofradías, hermandades de los pueblos de la jurisdicción de Valladolid. No, está en el Archivo Histórico Nacional este documento. Es de 1773 y especifica que en Carvajalino existe una cofradía que se denomina Santa Cruz. Luego veremos en otro documento también. En 1787 se elabora el primer censo preestadístico, que no estadístico, que es el censo de Florida Blanca, que veíamos anteriormente, y en él, además de facilitarnos el número de habitantes que había en Carvajalinos, nos dice las ocupaciones principales. Existen 5 labradores que representan el 38%. Aquí ya aparece la figura del jornalero, con 2 personas que representan el 15% de los cabezas de familia, un criado y 5 hidalgos. En estos, como era más rimbombante decir que era hidalgo que ser labrador, pero seguramente estas 5 personas eran labradores.
pero quedaba muy bien. El tema de Hidalgo era un don. En 1936, bueno, lo que os decía anteriormente, las provincias, la configuración actual de las provincias de España, pertenece a Francisco Javier de Burgos, a un trabajo que realiza en 1833, y a partir de 1833 estas tres provincias de Zamora cambian de configuración. Toro desaparece como tal provincia, Valladolid sigue, pero pierde toda la zona norte, y Zamora recupera esas zonas que tenía Valladolid y Toro, y la configuración actual de la provincia de Zamora, como del resto de provincias de España, corresponde a la reforma que realiza Francisco Javier de Burgos en 1833. En 1836 ahí tiene lugar la desamortización de Mendizábal, en la cual los bienes pertenecientes, la gran mayoría de los bienes que están abandonados o sin explotar de la Iglesia se nacionalizan de alguna forma y el Estado los saca a subasta. Los bienes que se incautan en Carvajalinos pertenecen a una heredad a la fábrica de la Iglesia, que es subastada y posteriormente adjudicada a don Antonio de Prada, vecino de Puebla de Sanabria, en 250 reales. Y luego la Cofradía de la Cruz, que mencionábamos anteriormente, tiene también una heredad que es adjudicada también a la misma persona, Antonio de Prada, vecino de Puebla, en 910 reales. Que son estos dos documentos. Este es otro mapa que pertenece a 1853, ahí ya lo de la Requejada desaparece, la J se la cambian por una G, y este es otro mapa, ya es la configuración actual de la provincia de Zamora, no tiene nada que ver con el que vimos anteriormente, y estos son pues el resto. Hay más mapas, pero no en todos los mapas aparece Carvajalinos, como le pasa a otros muchos pueblos. El siglo XIX, lo que os decía, es nefasto en cuanto a información. Uno de los pocos documentos donde aparece información de Carvajalinos es el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España de Pascual Madot, que luego veremos un mapa también de él, que se elabora entre 1845 y 1850. Nos dice que Carvajalinos está situada en una hondanada al pie de la sierra de Peñanegra, su clima es frío y húmedo, sus enfermedades más comunes son los catarros, tiene 16 casas cubiertas de paja y la mayor parte le fertilizan de aguas de un regato que proviene de la sierra titulada Villarino y Valdecabras. La industria y comercio es un molino que solo muele en el invierno. Existen 2 tratantes de lienzos que lo compran en el país, en la zona se requiere, y lo llevan a Toledo y otros puntos. No obstante, estos tratantes debieron desaparecer pronto porque en 1853 se elabora una matrícula de comercio y industria en la que aparecen todas las personas que se dedicaban al comercio y la industria, y en el caso de Carvajalinos no aparece porque no hay ninguna persona dedicada al comercio o a la industria. Este es el otro mapa que os decía, de Francisco Coello, que aparece en Madot, que aparece Carvajalinos. Este mapa, si lo conseguís, se puede conseguir por internet y una resolución muy buena, es decir, se puede ampliar muchísimo, y aparecen algunos topónimos de lugares de la zona. Bueno, y esta es la primera parte, la parte histórica de Carvajalinos, de forma lineal. Y ahora vamos con los recuerdos de ayer. Los recuerdos del ayer, lo que os decía, corresponden a fotografías que elabora el Hacienda entre 1971 y 1973, algunas noticias de prensa.
Bueno, este es el nieto, el acompañante, que ha fallado hoy. Hay aquí. Ahí está trabajando con ¿Cuántos la años tiene, fotografía. Bruno? Tiene 9. Las 9 fotografías tienen el Y su tamaño, hermana 6 y ya está empezando. tienen el tamaño de un paquete de tabaco más pequeñas, son muy malas, la resolución. Hay que tratarlas con ese programa, luego se llevan al Photoshop, las lleva a Photoshop, y en Photoshop le hace otro tratamiento y es lo que nos permite que las fotografías tengan una calidad mínima para poderlas, por ejemplo en Facebook, que subo todos los días fotos de 6 pueblos diferentes. Y ese es el resultado. Qué pena que no lo podamos aplaudir. Tenemos también una becaria que es su hermana, de 6 años, pero no la convencemos mucho. Solamente decidió en su pueblo. Empezamos. Las calles que aparecen en el catastro de Urbana de 1900, estas son fotografías entre 1971 y 1973. Aparecen 4 calles, no calles, en esta zona de Sanabria, en lugar de denominar las calles, las denominan barrios, pero existen en otros pueblos. Los 4 barrios que vais a ver, que son el barrio de arriba, el barrio de abajo, el barrio del medio y el barrio de la Cruz, estos 4 barrios ya existían en 1752. En esa documentación que os comentaba anteriormente, los asientos de seglares especifican dónde vivían. Entonces, en 1971, las calles que había en Carvajalinos ya existían 200 años antes. Bueno, las fotos, ya os digo que son muy malas, aunque se llevan un tratamiento, el tratamiento que habéis visto, y algunas incluso más, pero bueno, no están del todo mal, hay algunas localidades que son nefastas. Este es también del barrio de arriba, una construcción, otra construcción más modernas, no tan antiguas. Esta documentación se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zamora. En verano, bueno, historiadores la verdad es que vamos pocos al archivo, pero en verano, cuando la gente viene a los pueblos a veranear o a pasar o a ver a sus familias y a pasar unos días con su familia, pues muchos de ellos se acercan hasta el Archivo Histórico Provincial de Zamora, no a consultar el catastro de Urbana, sino a consultar el catastro de Rústica. ¿Por qué? Porque resulta que su padre, su abuelo, le había dejado una tierra que tenía 8 hectáreas y ahora pues ha quedado reducida a 5, porque el vecino de al lado se ha puesto a labrar, un año mete al lado 1 metro, otro año otro metro más y se van comiendo. Y ahí hay unos planos de todas las tierras y con la superficie que mide. Cuando se hace, para realizar este catastro de Urbana, el Ministerio de Hacienda lo que hace es sacar a los funcionarios a la calle, a uno le da una cámara de fotos y a otro le da una cinta métrica y a medir todas las casas. El documento donde aparecen estas fotografías, aparece un pequeño plano donde te dan esas informaciones de medidas, se las dan luego a otro funcionario donde dibuja el plano de la casa y los límites de la casa. Si limita con otra casa, quién es el dueño, etc. También del barrio de arriba, que parece impactar. Y esto no, tampoco en la documentación, en algunos sí te especifica y en otros, pues, este por ejemplo era el número 88,
no había placas en estos momentos, se pintaba ahí. Pasa. Barrio de abajo. Aquí aparece una cría, un crío, otra cría. Ahora le ponemos barandillas, que es lo habitual, entonces no había para poner barandillas, se hacían las escaleras como se podía y los rapaces pues tenían que tener cuidado de no precipitarse. El Heraldo de Zamora, el 3 de abril de 1904, publica la siguiente noticia: en un incendio habido en Carbajalinos de la Requejada, Sanabria, se han quemado 3 casas a pesar de que los muchos esfuerzos que realizaron los vecinos de dicho pueblo para extinguir el fuego. Es otro de los trabajos que realiza Bruno. Vemos las noticias como no está. El 19 de agosto de 1924, en Carvajalino, distrito de Muera de los Caballeros, han sido detenidos los jóvenes Pedro Rodríguez, Demetrio Álvarez, Francisco Losada y Pedro Fernández, que hurtaron manzanas a Federico Sastre. En el caso Carvajalino no me ha aparecido ninguna noticia al respecto, pero lo más habitual en el tema de robos era que se robaran caballerías. Era el medio de transporte que existía entonces, no se podían robar coches porque no lo sabía, y entonces pues se robaban pues o asnos o yeguas o mulas y en algunos sitios pues cerdos, y hacían la matanza con lo que habían encontrado los vecinos. Y el barrio de abajo seguimos viendo estas 3 construcciones. Podrían ser pajares. En el barrio de abajo la iglesia y se conservan bien los nombres de estas calles. Los nombres de estas calles. Sí. Bueno, esa es la calle principal. No, os digo porque este año empezamos las conferencias en junio en el Cubo del Vino y decidimos Bruno y yo cuando salía la diapositiva el nombre de la calle no salía y luego le preguntábamos a las personas que asistían cuál era el nombre de la calle y Cubo del Vino tenía en estos momentos 31 calles, pues nos acertaron una. Las otras 30 fueron incapaces de muchas construcciones habían desaparecido, las calles habían cambiado y según veníamos del coche dice Edu, esto de tapar el nombre de las calles no es buena idea porque no han acertado más que uno. Pues tienes razón, hijo. Los siguientes pueblos, pues el nombre de la calle no vamos a dejar en evidencia. Pasa. Esta ya corresponde a la calle del medio, ahí hay una persona, aquí hay otra persona también. En la puerta, ahí es, en la puerta, ahí se aprecia a una señora, esa es de la tía Nica. Ahí se aprecia a una persona en internet.
Sí, cuando consigues en el ordenador, bajas la fotografía y aumentas, pues puedes vislumbrar. Hay algunos pueblos, yo creo que uno es me parece que eran Senas de Alice y otro en otro pueblo, donde el funcionario que lleva la cinta de medir, que era de estas cintas que se enrollaban, coge a una persona del pueblo, mayor, los jóvenes estaban trabajando, y el hombre aparece pues, en el 80 o el 85% de las fotos. Eso sí, Hacienda seguro que no le pagó nada. Calle del Medio, calle... Sí, esto es aquí, a la espalda no está aquí, a la espalda no. La de la derecha. Exacto. Y la otra. No. La otra es la de la hiedra, esa que está yendo para allá. Sí, puede ser. Creo que sí. Según su disponibilidad. Sí, la de la casa de De todas formas, yo cuando voy por los pueblos, en este acaba de llegar y no me he fijado, en Rosinos sí hemos parado un momento y hemos estado haciendo algunas fotografías. Una de las cosas que peor le ha pasado a los pueblos es cuando se ha metido la piqueta, se ha tirado todo esto, se ha metido el ladrillo, se ha metido el botelé y se ha acabado con parte de la historia del pueblo, porque estas construcciones son parte de la historia. Yo creo que las administraciones, en vez de cobrar tantos impuestos cuando te haces una casa y demás, lo que tenía que hacer era subvencionar la restauración de las casas. Tú puedes tirar una casa por dentro, que realmente la abertura puedes acondicionar con todo lo que quieras, calefacción, aire acondicionado, todo, pero mantener o restaurar la parte de fuera, porque cuando viene alguien de Madrid, Barcelona o cualquier otra localidad y va a visitar un pueblo y empieza a ver el ladrillo, el botelé y tal, pues normalmente suele coger el coche, da la vuelta y se va. Porque para ver ladrillo ya lo ve una gran ciudad. Entonces la verdad es que parte de la historia de un pueblo también es su arquitectura. Porque las fotos son de 1970, pero las construcciones son de muchos años antes. El 17 de noviembre de 1928, en el Alto de Zamora, podemos leer que el excelentísimo señor obispo de Astorga han sido nombrados regentes Sotillo Sanabria, don Magín Rodríguez Núñez, ecónomo de Carvajalino don Antonio Sotillo San Román, y como coautores don Manuel González Arostegui de Santa Cruz de Vascoy y don Gregorio Rodríguez y Rodríguez de San Román de Sanabria. Y en 1930, titula Riña y Muerte, en los centros oficiales se han recibido noticias de haber ocurrido un suceso en el pueblo de Carvajalinos, del que resultó víctima el vecino Mateo Losada Álvarez, que al atardecer del día 7 de los Corrientes, y encontrándose la víctima a la puerta de su domicilio, fue requerido por su convecino Pedro Fernández Lorenzo para discutir sobre el arrancamiento de unos hilos o mojones que señalaban los linderos de las respectivas pertenencias. Cuando se encontraban aclarando la cuestión, llegó Ángel Losada, hermano de Mateo, que con actitud amenazadora se dirigió a Pedro, quien al ser acometido por los dos hermanos se defendió con una azada que llevaba asestando a Mateo un golpe en la cabeza, produciéndole la muerte. El agresor fue detenido y trasladado a la cárcel de Puebla Sanabria, cuyo juez instruye la correspondiente sentencia. Ese fue un acontecimiento. Normalmente las noticias que aparecen en muchos de los pueblos, si no son robos, son riñas, y si no son riñas y peleas. Pasa. En el barrio del medio tenéis esas tres construcciones. Esa es esta, no la nuestra, es la nuestra. La del centro es la nuestra. Si alguien las quiere comentar, lo conoce. La del centro te puedes asomar, es esa que se está viendo desde ahí. Reformada. Pues, Bueno, la imagen de que aquí has dicho que es. Eso creo que no
Los pajares, lo que está por detrás de la casa de mis abuelos. Muy parecido. Eso. No es eso. Igual, igual. No, tío, por detrás de tío Pepsi. ¿De qué año es la imagen? foto? ¿Qué año? 1971-73. Pues esa era mi ropa. Eso debía ser mis camisetas. Vamos, en verano. En el tema de las fotos, aquí como aparece, tema de piedra en la zona de Sanabria, en la zona de Sayago y en gran parte de Aliste, lo típico es la... Pero si nos vamos a Tierra del Pan y a Tierra del Vino, nos encontramos que la piedra prácticamente no existe. A lo mejor el zócalo y el resto es adobe. Adobe, es adobe. Antes de pasar, la de la derecha no es la de Carmina, dice Saúl. No. Ahí no había casa. Yo creo que Ahí era pajares de mi padre, de cuadras de... era una viga de... ¿Os habéis fijado? Sí, una viga muy actual, sí. Entonces esa está reformada. Sí, pero esa casa es que no caigo yo ahora. Con dos ventanas para ahí. A mí me parecía también la de... Fijaros en la puerta, ¿eh? Barrio de la Cruz, Los pajares. en el 1971, cuando son estas fotos, solamente aparecen los 4 barrios y luego aparecen 2 construcciones en un apartado que ellos ponen diseminadas, que son construcciones que están fuera de lo que es el casco urbano. En el catastro del Marqués de la Ensenada, aparte de estos 4 barrios, de arriba, de abajo, del medio de la cruz, había el barrio de la Iglesia y el barrio de la Fuente. Y creo que alguna denominación más. Es decir, que en 1752 el callejero era mayor que en los años 70. También el barrio de la Cruz No, del 10 de 11. La de Sofi, sí. No, el conejo. La de mi abuelo. La de mi abuelo, arriba tenía los conejos. Tenía los conejos se divide por arriba. aquí. La de la derecha, Sí, sí, la de la derecha seguro, era la de seguro. mi abuelo. Yo creo que no, ¿eh? Sí, Ángel, tenía los conejos arriba. Sofi, ¿te acuerdas? No es la casa de Gloria. No. De aquí arriba, de aquí arriba. No. Es la de mi abuelo. No, antiguamente. Donde yo era Exacto, me acuerdo yo perfectamente. La de Barrio Cruz. Estaban los conejos arriba. Que estaba por detrás de la cuadra de ahora de Luciano. Esa, es que seguro. Sí, recuerdo subir las escaleras de mi abuelo. Sí, de verdad. No, tenía los conejos Arriba. los conejos de India, los otros. En una casa Esa sí, Esa sí la con un carro. Yo creo que sí es la entrada, es la tuya. Nos parece muy ancha. Ya en esta época, en alguna localidad se va viendo algún tractor, no muchos, en algunas fotografías aparece algún coche, pero el vehículo predominante sigue siendo el carro en la mayoría de los lugares. En 1930, en el adelanto de Salamanca, aparece una sentencia, que es de la persona que mató a los vecinos. El Tribunal de Derecho de la Audiencia ha dictado sentencia en la causa instruida por el homicidio contra Pedro Fernández, vecino de Carvajalinos, condenándole a la pena de 8 años y 5.000 pesetas de indemnización. Como se recordará, Pedro Fernández dio muerte con su azadón a su convecino Mateo Rosado. Y el 2 de abril de 1932 dice que cae por un barranco, lo titula, en el pueblo de Carvajalinos, y cuando regresaba del monte cargado con unas de leña, resbaló y cayó por un barranco el anciano de 65 años, Pedro Fernández, produciéndose la fractura abierta
de la tibia derecha y siendo su estado de pronóstico reservado. El herido ha ingresado en el hospital de esta capital. Mismo Pedro Fernández, es la justicia divina. Pero tenía que estar Lo de anciano de 65 años no ha llegado a alma, ¿eh? Pero 5 años. No lo veo. Dos años en la cárcel de Pablo. Esta es lo que os decía, la tarjeta que aparece la diseminados, aparecía otra foto con un caseto, aquí aparece una limpiadora, cereal, también un caseto rústico. Tejado de paja. Yo creo que es paja. Y siempre que terminamos las conferencias con una pequeña frase, en este caso era porque fueron, somos, y porque somos serán. Es decir, si estamos aquí es porque nuestros ancestros vivieron, trabajaron, y nosotros estamos aquí hoy en día. Y si nosotros hacemos lo que hicieron nuestros ancestros, mañana nuestros herederos estarán, serán. La verdad es que cuando vas a pueblos pequeños, como este carvajalino, es decir, la verdad es que es muy gratificante ver tantas personas. Hemos estado en pueblos más pequeños, como Las Semillas, con 9 habitantes, y que viváis en estos pueblos, la verdad es de héroes, y que, bueno, yo lo que sí os pediría es que sigáis luchando por vuestro pueblo, porque mientras vuestro pueblo tenga seres humanos, tendrá historia. El día que ya no queden seres humanos, queden deshabitados, las casas que forman parte de la historia del pueblo se caerán, y desaparecerá la entidad. Entonces, yo siempre reivindico que la existencia de los pueblos se mantenga, porque así se mantiene la historia, y así los historiadores podremos seguir estudiando los documentos. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, efectivamente, se lo puedo responder. A ver, ahora, Antonio, vamos a hacer unas preguntas. El origen de Carvajalinos podría ser, digamos, que había una extracción de algún tipo de mineral y era una especie de ubicación de los trabajadores que venían del pueblo original que era Carvajales. Eso no lo he leído, no sé si estoy seguro. Vamos a ver, es una de las preguntas recurrentes. Es decir, el nombre de mi pueblo, ¿de dónde viene? En Entrala, la propuesta era que venía de 2 términos alemanes. Vamos a ver, yo en historia nunca especulo. No especulo mientras no tenga documentos donde me pueda basar. Yo, de todas formas, soy especialista en historia moderna y del siglo XVIII y parte del XIX, aunque yo hice historia contemporánea, pero mis trabajos... Yo había oído decir que se llamaban carvajalinos porque había mucho doble que llamaban Carvaj o algo así. Y que a consecuencia de eso, pues empezaron a llamarlos carvajalinos. A mí yo no sé porque yo no sé. que me traigan un documento No, ya, pero donde se especifique. que yo lo que También está el tema de la historia oral, pero es decir, el tema de los nombres de los pueblos, yo me imagino que hay mucha gente que tiene la curiosidad de saber de dónde viene El origen, o sea, sí, pero tal vez a lo mejor La motivación decían que ¿y cuándo se establece Carvajalinos? Ya. sí. Es que esa es la idea. Posiblemente pues era a finales del siglo X aproximadamente, en torno al año 900 por ahí, donde la inmensa mayoría de los pueblos, a medida que los árabes van retrocediendo, se vayan estableciendo, pero es decir, no tenemos un documento que eso. Todo lo que no sea basarse en documentos es mera especulación. Luego, el tema de los historiadores es la profesión
con más intrusismo que hay. Todos los políticos saben de historia. Ninguno tiene ni puñetera idea, porque empiezan a especular, y lo malo es que especulen, porque lo que dice un político se oye en la prensa, se oye en los medios de comunicación, y luego, pues ahora esto que habla de, ¿cómo se titula en inglés? Noticias falsas. Fake news. Bueno, eso hace muchísimo daño. El tema de los historiadores, es decir, yo, de anterior al siglo XVIII, no me comprometo a hablar porque no he trabajado. Esto es como cuando dices, voy al médico. Bueno, al médico de cuál, al de cabecera, al traumatólogo, al cardiólogo. Y pues el tema de los historiadores, yo vengo a hablar de la parte que yo estudio. De la parte que no estudio, indudablemente no me pongo. El caso del Marqués de la Ensenada, por ejemplo, lo tengo vaciado de todos los pueblos de Zamora. De todos los pueblos de Zamora. Cada sitio tiene sus características, pero que lo que es el origen de eso, yo no me decanto por ninguna teoría. Y teniendo en cuenta que las iglesias, o el tipo de iglesia que era el grado de la iglesia, parroquia, además el grado de la persona, el religioso que ostentaba el cargo, que regentaba la parroquia, en ese caso se sabe algo de carvajalinos, del tipo de iglesia que era, porque en algo he leído que era parroquia, que era... La inmensa mayoría, yo he estado mirando las últimas semanas protocolos notariales de Monguey y protocolos notariales de Puebla de Sanabria, a ver si me aparecía alguno de carvajalinos. Hemos mirado una docena de ellos, que no son muchos, pero bueno, cada uno tiene sus 800 páginas. No he encontrado ninguno. Lo que sí te puedo decir es que la inmensa mayoría de las iglesias se hacen en el siglo XVIII, y la inmensa mayoría de ellas están hechas por canteros o albañiles que vienen de la zona de Galicia. Yo tengo de varios pueblos de Zamora que he encontrado entre los protocolos notariales y lo digitalizo por curiosidad. Y de la zona de Orense, en Trino, ¿cómo se llama el pueblo? Bueno, de la zona de Orense, casi todos los que hacen iglesias en esos momentos, se hace una escritura de obligación, y en esa escritura de obligación, fulanito de la una parte, fulanito de tal, maestro albañil, y de la otra, pues quien fuera, ponen las condiciones, se estipulan las condiciones. Algunas, la verdad es que son auténticas joyas de la escritura, te especifican, otros pues, reformas que se hacen en las iglesias, te especifican también. El tema, por ejemplo, yo he trabajado el tema de los maestros artesanos. Tengo vaciado todos los maestros artesanos que salen en Zamora entre 1700 y 1836, que no acaban. Supongo todos los protocolos notariales de Zamora. Los de Toro, hay maestros artesanos, o cartas de maestros artesanos en Alcañices y en Carvajales, que son en Sanabria, no he encontrado. Es algo rarísimo porque las cartas para poder ejercer de maestro artesano tenías que... Pero en todos los gremios, ¿te refieres? Sí. Pues estábamos recordando a mi hermana Tenías que pasar por en el tema de Cervantes los estaban gremios. los telares, por ejemplo. Tenías que ser aprendiz, de aprendiz pasabas a oficial, y de oficial, si superabas el examen, ya te daban el título de maestro, con ese título podías abrir tienda, como ellos dicen, y tener a tu cargo oficiales y aprendices. Las cartas de examen son muy simples, ya os digo que aquí no aparecen, no hay prácticamente, no se conserva, o no había, o a lo mejor iban a examinarse a León, porque se examinaban donde estaban establecidos los gremios. La carta es muy simple, un documento de que fulanito ha sido examinado por los examinadores nombrados por los gremios y los veedores de los gremios, y se especifica, por ejemplo, no te dice de que le han hecho el examen, te dice que le ha visto pues, ejercer las labores, pues un sastre, hacer
trajes de la zona, especifican, y lo que más especifican son las características físicas de esta persona. Las características físicas de la persona. Le dice cuánto mide de altura, tantos pies de altura, pelo negro, si tiene una verruga, si tiene una cicatriz, era muy típico el tener cicatrices de enfermedades que tenías, si tenías algún defecto físico, por ejemplo, ayer, no, antes de ayer, le mandé al catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, Francisco Javier Lorenzo Pinar, que estaba haciendo una ponencia para presentarla en la Universidad de Albacete, me dijo, sobre discapacidades que tenían las personas. Entonces, en los campos de examen encontré, pues, me parece que eran 12 personas que eran cojos. ¿Por qué la especificaban las características físicas? Porque podía aparecer una persona de Carvajalinos, tejedor, porque había vino, tejedor, y en vez de establecerse en Carvajalinos, pues se establecía en Zamora, en Salamanca, en otra ciudad. Entonces, los gremios, en cuanto aparecía alguien establecida, le pedían la carta de examen. Y claro, no había fotografías. Entonces, en la carta de examen se especificaba que era moreno de piel, con una cicatriz en la mejilla derecha. Y la labor de investigación esta que has hecho, ¿te salió algo del tema del dialecto que había específico en Carvajalinos? Porque había un dialecto muy concreto, hay un profesor de Toro. Dejo para filólogos. Eso es maravilloso, porque había, y mi madre recordaba del hombre que apareció, un alemán, a caballo por Carvajalinos, que es un lingüista que recogió los dialectos, y Carvajalinos era específico y se diferenciaba, en un sitio tan pequeño, de otras zonas de Zamora y de Sanabria, que es muy curioso. Me interesa esta información porque, pues es maravilloso. No por mí, es que hace 10 días he estado en Zamora, Gabriel Seisdedos es el presidente del PEN. El PEN es la Asociación de Poetas, Ensayistas y Novelistas de Argentina, y es el presidente del PEN en Argentina, el director del PEN de toda Latinoamérica, y forma parte de la Junta a nivel mundial del PEN, y estuvo en Londres, el congreso que celebraron hace unos días en Londres, y vino a Zamora. Me preguntaba, por ejemplo, tema de dialecto, me preguntaba por el mirandés, no sabía, entonces me pongo en contacto con él, porque están tratando aquí, por ejemplo, donde hay en Asturias tienen el PEN asturiano, existe eso, entonces cuando hay dialectos toda esta gente está muy interesada. El PEN yo me enteré cuando la pandemia de que existía. Resulta que por ahí, por esta asociación, han pasado todos los premios Nobel de Hispanoamérica. Y me enteré de que existía porque, y esto es una anécdota, yo presenté hace 4 o 5 años, estuvimos en Oporto hace 4 o 5 años, presenté una comunicación sobre los inmigrantes de Fariza a Hispanoamérica. Había un documento precioso en España, en la de Fariza se le hizo una matrícula de todos los que emigraban de Fariza a Hispanoamérica, que salían 70 y tantas personas. Entre estas personas había 2 viudas que eran vecinas de Fariza, pero habían nacido en Fermoselle. Y este hombre llegaba así como 20 y tantos o 30 años buscando a sus antepasados, y aunque el trabajo no estaba publicado, pero era un congreso internacional, éramos 400 congresistas, vino mucho argentino, y algún argentino pues, se hizo con la comunicación y se la pasó. Total que su bisabuela era una de las inmigrantes que había marchado a Hispanoamérica. En finales del siglo XIX, como consecuencia de la filosea, de la enfermedad que tiene las viñas, Fermoselle vive de las viñas, y muchos pueblos vivían de las viñas. Otros pueblos, pues, todos tienen viñas, pero tienen otro tipo de agricultura. En Fermoselle, si le faltan las viñas, desaparece. Entonces se marchan por ahí. Sí.
muchísima gente que marchó como consecuencia de esa crisis. En este mapa que hemos visto de la evolución, en los pueblos donde cada 10 años tenemos la cifra, en torno a 1880, que suele ser el pico, a partir de 1880 hasta 1915 hay una bajada de población, y es como consecuencia de la emigración que hay. Bueno, Eduardo, una sola pregunta, es que lo has dicho antes, pero no lo pillé entero. En ese descenso de población que ha habido dos picos importantes de 1530 en adelante, hablaste de una época por enfermedad, por la peste negra, has dicho, o la cólera, has dicho. No, porque supongo que fuera general en la provincia, pero era por ¿qué tipo de pandemia hubo en aquel momento? En el siglo, la mayor crisis la hay en el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo más crítico en este país, tanto en economía como en pérdida, como en epidemias. La cifra es de 1591, que es siglo, pero en 1598 es uno de los episodios de España. No recuerdo ahora mismo, hicimos un estudio a finales de los años 90, el Instituto de Estudios Zamorano, Rodeando Campo, nos encargó a José Carlos Rueda, que era profesor de la Universidad de Salamanca, y a otro colega mío, Juan Francisco Fernández de Quilla, y yo, hicimos la parte de población, de toda Zamora, con densidades y tal, pero ahora mismo no recuerdo, pero sí, en 1598 es uno de los momentos críticos. A partir de ahí empieza a caer la población hasta principios del siglo XVIII empieza la recuperación. Pero en este país ha habido muchos episodios de cólera, de peste. Quizá el cólera más fuerte es el de 1833, pero en 1855 ataca con mucha virulencia también, y decenas y centenares de muertos. Bueno, Muy bien.